Hola, ¿qué tal amigos? Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en Días de Misterio con Manu Satarain. Muchísimas gracias por el video anterior, por sus felicitaciones y por todo lo que nos escribieron. Muchísimas gracias. Y hoy estamos de lujo porque aparte del equipo, hoy tenemos a los compañeros que son los Bros Paranormal de aquí de la ciudad de Torreón, Coahuila. Y es para mí un honor presentarlos, igual como a Paola y a Sael. Chicos, ¿cómo están? Hola, hola. Yo soy Saúl y soy del equipo de Bros Paranormal. Gracias por la invitación a todos. ¿Qué tal? Muchas gracias primeramente por la invitación. Mi nombre es Lalo y pues como le dice aquí mi buen amigo Saúl, pues somos parte de lo que es el podcast de Bros Paranormal. Entonces, ahí para que vayan y chequen un poquito el contenido. Y pues aquí... Paola. Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a este podcast de Días de Misterio. Es un honor para mí estar con Manuel Azal y nuestros invitados. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Azael y es un gusto otra vez tenerlos aquí con nosotros y espero como siempre que no les guste, que les fascine este podcast y pues nada, vamos a comenzar. Sí, pues vamos a comenzar y claramente vamos a comenzar con nuestros invitados de gala de esta tarde. Chicos, quiero que nos cuenten un poco acerca de sus experiencias que han tenido. Obviamente siempre el canal nos estamos refiriendo más a la parte pues paranormal. Y ustedes pues han hecho exploraciones urbanas, de hecho aquí en la ciudad de Torreón. Ustedes pueden ir a ver el canal, podrán ahí encontrar sus videos y ver lo que es una experiencia estar, aparte los riesgos, ¿no? Porque pues siempre van a como que un lugar de ir a una casa y no sabes con quién te vas a topar. O sea, igual no estás hablando tal vez de un fantasma, pero puede haber alguna persona física que también te pueda hacer daño, ¿no? Así que pues cuéntanos sus experiencias, chicos. Sí, mira, desde que empezamos, nuestra idea era hacer pues como un poco de todo. Tanto contar historias en nuestro podcast, como hacer un poco de exploración urbana. Entonces, bueno, lo que hemos logrado hacer en los capítulos fue la exploración del Hospital General, el que ya no está ahorita, bueno, el que cambiaron para el Manto de la Virgen. Para el Manto de la Virgen. Ajá. Ese hospital, que ahorita ya es algo, sigue siendo del gobierno. Visitamos el Panteón Torreón y también visitamos, yo creo que es el que más nos dio un poquito de miedo, ¿eh? El Panteón de la Esperanza, que está del Wet Laguna, yendo a Matamoros, hacia la izquierda en el Wet Laguna. Ese es lo que un poquito. ¿Es donde lo que ustedes han hecho. sentido más como que una experiencia más paranormal en ese panteón? pues simple y sencillamente desde que por ser un panteón pues de un ejido, digo, yo soy de rancho, pues, pero digo de un ejido. Ajá. Un panteón de un rancho, de un ejido, yo creo que te impone más porque usualmente está rodeado de nada, rodeado de campo, mezquites, hierbas, arena. O sea, está rodeado de la nada, no hay luz. Más espeluznante, ¿no? Sí, o sea, te sientes más expuesto, pues, porque ahí sí puede haber desde una persona o alguien que ande ahí pisteando, claro. O puede haber animales. Brujería, ¿no? Porque si quieras que no, se da mucho en los panteones del hacer brujería y pues también no sabes con qué te puedas topar. Sí. De hecho, pues sí, o sea, yo creo que en esos 3 lugares a los que hemos podido ir, hemos sentido algo. A lo mejor en algún lugar un poquito más fuerte o más espeluznante que en otros, pero yo creo que en todos se ha sentido algo, porque por ejemplo también el Panteón Torreón, no sé si es el más antiguo o de los más antiguos de aquí, entonces de pronto ves muchas lápidas que a mí en lo personal me parecieron muy, muy bonitas, pero también unas dices, no, pues esta ya es del año del caldo, ya está destapada, ya se ven los restos o ya ni siquiera hay restos, entonces yo creo que estas 3 partes... Y gente de otros países hay muchas chinos. Personas también chinas, ¿verdad? Inclusive yo sabía que en el antiguo panteón hay muchísima gente. Pues imagino que la matanza de chinos, no sé, pero sí hay mucho. De hecho, bueno, yo no he ido al panteón, al número 1, que es el que está acá rumbo a la cabeza de Morelos. No me acuerdo cómo se llama esa colonia. ¿El Cerro de la Cruz? Creo que es la Victoria, ¿no? O el Cerro de la Cruz, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Sí, creo que ese es el más antiguo, creo. De aquí de Torreón. Ajá. Okay. Entonces, hace poquito estaba viendo un TikTok donde entró una persona justamente a grabar y había muchas lápidas de esas que mencionas de gente de chinos, de turcos, o sea, porque se ven las lápidas con las insignias, ¿verdad? Las banderas ahí.
Entonces, en ese panteón que es el Municipal 2, ahí a un lado, y el Torreón, también hay bastantes lápidas de ese tipo. De ese tipo. Sí, pues quieras que no, a final de cuentas siempre te vas a topar con algo, y más en los panteones, desde profanaciones para trabajos de palo mayombe, no sé, hay muchas cosas. Y siempre pues es aquí donde en los panteones se inicia las historias que son más... ¿Tú nos ibas a comentar una, Paula? Sí, ¿De la un historia niño? de Nachito. ¿Esta dónde sucede? Sí, esta sucedió en Guadalajara, en el Panteón de Belén. Nachito, su nombre es Ignacio Torres Altamirano, era un niño que tenía fobia a lo que es la oscuridad. Entonces, la historia de ese niño cuenta que él tenía que siempre dormir con antorchas, lamparitas o algo de luz, porque si no, o sea, le entraba un pánico. Una noche que hubo una tormenta, se apagaron lo que es las luces. Yo creo que se fue la electricidad, algo, y el niño entró en un pánico, pero la mamá no sé si se dio cuenta, no le prestó atención, y la mamá se dio hasta en la mañana cuenta que el niño había sufrido un paro, un infarto del miedo. Entonces ya fueron a sepultarlo y todo, y a los días se dan cuenta que el niño aparece afuera de la tumba. O sea, sus restos. Entonces empezaron los papás, pues obvio molestos con su dolor y todo, empezaron a mover primero, moverse para investigar quién estaba profanando la tumba de su niño, si era, pues sí, o sea, una broma de alguien o algo. Entonces estaban hablando con el velador, o sea, de ahí del panteón. Entonces pasaron los días y ya no fueron los papás, sino le encargaron al velador que fuera y checara qué estaba pasando con el niño. Y se quedó un día despierto el velador para ver qué pasaba con la tumba del niño, y dice que en ese momento se empezó a mover la tierra y salió otra vez el niño. Entonces él, asustado, dejó hacia el niño, y los papás se molestaron porque empezó la gente morbosa, pues la gente a ver a lo del niño y todo. Y fue cuando la mamá se empezó a pensar por qué pasaba eso con su hijo. Entonces fue cuando dijo, ya sé por qué está pasando esto con mi hijo. O sea, él, aunque ya no esté en esta tierra, él no quiere estar en obscuridad. Entonces lo que hicieron fue construir una tumba que fuera, o sea, hacia arriba. Hacia arriba. Y ponerla así, pues su tabla arriba, tapado, pero con unos así como que sean unos agujeritos para que entrara, así unos tragaluz, para que entrara poquita luz así en la tumba del niño. Y desde ese momento ya no pasó lo de este niño, o sea, ya no salía de la tumba. Mucha gente va y lo visita, le deja juguetes o cositas del niño. Sus papás también iban, lo visitaban, le dejaban juguetes. Y de hecho dicen que el niño se aparece en el panteón. Oigan, yo les quiero preguntar, ¿en realidad ustedes creen que sí sea, o sea, el niño o sea un ente que se haga pasar por él? Porque saben que también los entes están acostumbrados a hacerse pasar por niños pequeños. Entonces, yo digo, si es un angelito, o si es un niño, pues es un niño que en realidad pues va a subir tal vez al cielo, no sé. O sea, en realidad no siento que tenga mucho que tenga que hacer aquí, ¿me entienden? O sea, ¿qué opinan? Yo digo que yo no había escuchado esa historia, la verdad, pero por ejemplo, yo creo que si fuera un ente haciéndose pasar por el niño, yo creo que, no sé, estaría dañando personas, ¿no? No sé, a lo mejor a su mamá, que posiblemente pudiera decir, pues es que mi mamá tuvo la culpa porque no estuvo al pendiente de mí, no sé, mis papás, primeramente. Pero como era un niño que nada más tenía pues me pavor. imagino que se llevó su fobia, pues ahora sí que literal a la tumba. Pues yo creo que pues es un alma que nada más quiere pues luz. Entonces no sé si esta luz la esté buscando meramente física o realmente si qué tanto no le han ayudado a trascender. Digo, no sé cómo haya sido la despedida, no sé cómo haya sido, a lo mejor tal vez la mamá también no lo había soltado, por eso también pasaba eso, no sé, eso es lo que lo que a mí se me viene a la mente, pues. Y también muchas veces dicen que hay algunas personas que por la forma en que fallecen, no se dan cuenta que pues fallecieron, y que tienen que trascender, ¿verdad? Hasta que, no sé, hay una historia de una así rápido, que se me vino a la mente, de una mamá, que falleció. Entonces dice que ya después de que el funeral y todo, nada más vivía con su hija. Entonces dice que la hija llegaba a la casa y la mamá
como que le empezaba a regañar por algo. O sea, como que de repente se le apareció la mamá y que le empezaba a regañar. Entonces, creo que eso nada más pasó una vez. Salió la muchacha a buscar al patio o algo y vio que su mamá estaba ahí tirada. Bueno, creo que así pasó. Veo a la mamá, la mamá como que la estaba regañando, salió el patio y la mamá estaba ahí, tirada, tendida. Sí. Entonces, ya hasta que se le siguió como que apareciendo, entonces ella misma le dijo, oye mamá, ¿sabes qué? Mira, tú ya no estás aquí, tú ya pasaste a otro plano, falleciste de tal forma. Entonces como que fue de la forma que ya la ayudó pudo a trascender. Y le ayudó a trascender. Sí, porque como que no se había dado cuenta por la rapidez en que Sí. falleció. De la muerte. Sí, es que a veces puede ser tan rápida o como nos dice la física cuántica que las probabilidades son múltiples, ¿no? O sea, pues, puede pasar. O sea, porque al final de cuentas somos energía y pues nada se sabe que al morir que es a dónde vas a trascender, ¿no? Pero sí es muy también yo he sabido de seres que inclusive se les aparecen a taxistas y los llevan a la casa. Sí. Y ¿sabes qué? El taxista está esperando a que le paguen y resulta que la chica se había muerto, ¿no? Ya años atrás y a veces necesitan ese descanso, esa luz, porque sí se ha escuchado muchísimo esa historia, no sé ustedes, pero yo sí la escucho Oye, bastante. pero imagínate qué impresión, o sea, tener a alguien sentado detrás en tu coche y luego de la nada pues que ya se desaparezca o porque sí, así como tú dices, hay gente que se baja literal los taxistas a tocar y oiga, no, pues es que aquí no vive esa persona o sabes que sí era mi hermana, sí era, pero ya falleció, o sea, Sí. yo creo que no sé, hay gente que hasta hemos sabido que le da como diabetes de la impresión. Sí, entonces de sí la es como impresión. que súper cabrón, o sea, estar yo creo que conversando con la persona y de repente así como que, oye, ¿qué onda, no? ¿Qué onda de que ya está muerto? ¿Ustedes Sí. han tenido alguna experiencia con una persona? Ujú. Sí, precisamente nosotros en el podcast compartimos ahí una historia de, bueno, sabemos que siempre ha habido este tipo de apariciones, ¿no? Ajá. Sí. Alrededor de todo México y yo me imagino que hasta en el extranjero pueden llegar a suceder. Pero por ejemplo, yo recuerdo que desde pequeño a mí me contaban mucho esta historia, porque esta historia es pues de alguien de la familia. No es tan directo, pero pues sí es es de la familia, pero pues prácticamente pasó eso, ¿no? En aquella ocasión era precisamente un trailero que vivía en Azas Durango. Ujú. Ahí él radicaba, siempre vivió ahí toda su vida. Y en una ocasión cuenta que pues venía llegando de su trabajo, ya iba para su casa y de pronto se topó a una señora conocida de esta ciudad, pues ya creo que ya es ciudad. Antes pues era un pueblo. Decía, no, oiga, no, pues me la topé, me bajé, me estacioné, le dije, ¿sabe qué? Súbase. ¿Para dónde va? No, pues que voy para allá, para el panteón del pueblo. Sí. Entonces ya dice que le dio pues el ride, todo normal, o sea, como si fuera una persona así tal cual normal, iban platicando, echando el chismecito, lo que tú quieras. Y de pronto llegaron a la parte del entronque donde estaba el cementerio o el panteón. Entonces le dijo, no, ¿sabe que aquí me deja? Me dijo, pero ¿está segura? ¿No quiere que la espere? No, aquí déjeme, aquí estoy bien. Ya se bajó la persona, era una mujer. Y ya pues él le dio para su casa, ¿no? Ya llegó a su casa pues amanecido. Y pues así tal cual llegó platicándole a su mujer, oye, ¿sabes qué? Me topé a tal persona, doña, quién sabe qué. Era muy conocida porque ella tenía, bueno, su familia tenía una cocina económica. Okay. Ahí en Azas Durango. Ajá. Y le dijo, ¿a quién? No, pues a la de ahí, a la de la cocina, donde vamos y compramos comida y así. Me dijo, no puede ser. Sí, pues te estoy diciendo que yo la recogí ahí, nada más que me dijo que la dejara en el panteón. Yo me ofrecí a esperarla, pero pues me dijo que no, se me hizo muy raro. Pero pues bueno, yo creo pues no está tan lejos, o sea, ahorita llega. Y dijo, no, es que no puede ser porque ella ya tiene, creo que tenía una semana o algunos días, casi una semana de fallecida. Y pues ya, pues que el señor se puso totalmente pálido, amarillo, ya no supo qué hacer. Qué guay. Y pues sí, o sea, Pa'l susto. ¿mande? Un bolillo para Un bolillo. Vamos a la cocina económica y Luego quita. vamos a la cocina para que me den. No, ya no, yo creo que ya Por no. la comida regreso. Pero sí, o sea, eso yo recuerdo que me lo platicaban desde pequeño porque pues esta persona es familiar directo de mi abuela. Ah, ok. Entonces, pues siempre se supo, o sea, pero pues obviamente ya
ya tiene su Ya tiene, tiempito. ¿va? sí. Oye, pues es que ya ves que dicen que cuando los muertos fallecen, todavía se quedan unos días aquí y creo que hasta puedes, no sé si sea real, pero dicen que hasta acuden a su velorio y todo. ¿Te imaginas Pues, qué impresión, ajá. o sea, estar en tu propio velorio y decir, no mames, o tal vez, inclusive tal vez yo creo, me imagino que yo creo empezar a ver los pensamientos de la gente así de que, oye, me tenía coraje y aquí está en el velorio, o sea, A veces me pongo a pensar eso. Esta cabrón o esta cabrona se quería quedar con mi pareja, o sea, sí, ¿sabes? O sea, Porque fíjate que de esa historia que justamente acaba de platicar Lalo, me acuerdo muchísimo. No sé si hace años, yo me acuerdo porque esto sucedió un día de mi cumpleaños, el 8 de marzo. Para los ranchos de Francisco y Madero, carretera San Pedro, hubo un accidente muy fuerte de que chocó un camión de personas que venían de trabajar de la maquila y chocó con un ómnibus de México. Y recuerdo que fueron un chorro de muertos, no recuerdo cuántos. Pero hay una leyenda, no sé si es en el rancho de Sofía o Santana de Arriba, pero es para el lado de San Pedro, que ahí van dos hijos de una señora que ellos vendían tortillas. Y entonces llega y le dice a la mamá, oye, tuvimos un accidente. Ve aquí al entronque de Dolores, se llama Dolores, ahí donde pasó el accidente de Dolores, Coahuila, antes de llegar a Rosita, Coahuila. Le dice, ve porque tuvimos un accidente y no encuentro a mi hermano. Entonces, pero estamos bien, pero necesitamos que vayas tú y mi papá. Dicen que se levanta el papá, la mamá, se van y cuando llegan al entronque pues andan buscando. La impresión fue enorme porque yo tengo un primo que es policía y le tocó andar ahí. Y dice que la señora se soltó llorando porque él dijo que fue a decirle, o sea, literalmente ya está muerto, pero él murió de una muerte instantánea, o sea, estaba decapitado ya y todo. O sea, y eso sí fue Qué muy fuerte. escuchado porque la mamá se los platicaba a todas las personas. Entonces es donde dices tú, ¿qué onda, no? Entonces la conciencia o cómo van a despedirte o te dicen. O avisarte. O Sí. avisarte. Sí, Sí, de justamente hecho. estaba escuchando. Bueno, a mí me gusta mucho escuchar de todas las historias. Sigo muchos canales que me salen ahí en el Facebook y en YouTube. Entonces estaba escuchando de una persona que justamente era taxista. Entonces dice que el señor llegó a su casa, que estaba con la esposa, que se metió a bañar, el señor, y que de repente llegaron y le tocaron la puerta. Un policía. Oiga, señora, pues venimos a darle noticia, mire que su esposo lo encontramos acá, pues desvivido. sí, chocó y pues ya no la contó. No puede ser, pero mi esposo está aquí está bañándose, acaba de llegar y que no sé qué. No. Y que Impresionante. Dijo, tenemos fotos de él, su identificación y todo, sí es él. Entonces que pues se subió la señora a buscarlo y pues la realidad no había nadie. Ya no había nadie. O sea, no, quién sabe, no. Imagínate. No, pero es Señora, que ahí sí, con eso los es espeluznante. O sea, calzones o sea, sí es espeluznante ver o topar, más bien la impresión, ¿no? Sí. Yo también he sabido mucho, Hasta se me sobre enchinó todo en la la piel. en la iglesia de San Juan de los Lagos, he escuchado mucho que mucha gente que va a hacer mandas para allá, normalmente pues a veces ha habido camiones. Yo había investigado, mis papás me han platicado, gente que he conocido me han platicado que se han topado con personas que van a pagar mandas, pero de repente el autobús tuvo un choque trágico, fallecieron y que se encuentran a esas personas porque mi papá se llegó a encontrar a una mujer ahí en San Juan de los Lagos que le pidió a mi papá, que lo había contado ya en un relato anterior. Pero, o sea, dices, ¿qué andas haciendo aquí? No, pues es que estoy pagando una manda y luego normalmente van con la familia y, oye, pero es que ese familiar ya falleció, ¿no supiste? No, si hace 3 años, no, es que yo lo vi en la iglesia, me dijo que venía a pagar una manda y que aquí estaba. O sea, sí son muchos los casos concurridos. O sea, Fallece en el camino. Perdón, gente que fallece en el camino porque creo que hacen como como peregrinación. Entonces que la peregrinación que está muy larga. Ajá. Entonces que hay gente que no aguanta y ahí en el camino. se la llevan. Usted puso una historia parecida donde una señora le dio una bolsa a un chavo, pero que de repente la señora se le desapareció, ya no supo dónde quedó y él se llevó la bolsa hasta la iglesia. Ajá. Cuando llegó a la iglesia, le dice el padre, dijo, esa bolsa, dijo, no la debiste haber agarrado. Dijo, ábrela. Y eran unos restos de huesos. Quién sabe si eran de la señora que falleció en el momento y quería en algún momento llegar a la iglesia, ¿verdad? Que era su Que era principal. O ya ves que también, por ejemplo, hay espacios para que puedas los muertitos pues descansar en las iglesias. O sea, te venden como el cubículo, ¿cómo se dice? Sí, algo así es como parecido. bueno, es Como un nicho, ¿no? un nicho, sí, un Sí. nicho para que descansen. Yo creo que ella quería intentar llegar
a la iglesia y tener un pedacito en un nicho, ¿no? Tal vez. Sí, pues fíjate que esa historia, sí, esa historia que platica Saúl me recuerda mucho a una tía mía que es de Río Grande, Zacatecas. Una vecina de ella siempre se asomaba en las noches por la ventana, de que le encantaba el chisme. Y todas las noches se asomaba y dice que un día miró una peregrinación para el mes de noviembre. No era el día 2 de muertos, pero dice que era el mes de noviembre. Y que ve una peregrinación y una señora le entregó un cirio. Y le dice, cuídamelo, al tercer día voy a venir por él. Pero que se lo entregó en una caja. Y dice mi tía que la señora otro día, pues de metiche, así como no queriendo, es muy parecida a la historia, porque dice que cuando lo abrió era una parte de un hueso. Pero dice que ella se quedó asustada cuando lo miró, porque dice que ella lo miró como una vela, o sea, que ella miró que llevaba una vela. Una vela. Y cuando yo lo abrí en la mañana era un pedazo de un resto de un hueso. Entonces ella va a la iglesia ahí de Río Grande, le platica al padre la historia y el padre le dice, no, ¿sabes qué? Tienes que volver a presentarte donde viste la peregrinación y tienes que volver a entregar esos restos. Dice mi tía que para esto llega la noche y exactamente a la hora se escuchaba el sonido, llegó y le entrega a la señora pues lo que venía siendo una cajita, pero eran restos óseos. O sea, pero era como, hasta lo vemos como hasta de otro tipo de dimensión, ¿no? Si te pones a ver es como hasta otro tipo de dimensión porque... Pues sí, las casualidades son muchas. O sea, a lo mejor muchas personas no pueden creértelo porque no lo han vivido, pero ya cuando tú ya lo vives, ya crees más en esa experiencia, ¿no? Sí. Pues es que hay gente que tiene... Bueno, yo creo que todos podemos desarrollar un don, pero hay gente que viene un poquito más sensible. Más desarrollada. Ajá, viene un poquito más sensible y si esa gente se aplica a desarrollar ese don, pues lo puede utilizar tanto para bien como para mal. Entonces, claro. O sea, nosotros, yo creo que por eso comenzamos nosotros con nuestro proyecto, porque nosotros era platicar de historias, platicar vivencias, platicar de todo y nos podíamos pasar así horas, ¿no? En el inter de los trabajos. Sí. Y llegamos a... Lo dejamos en pausa. Sí, ajá, era así de que, no, pues vamos a trabajar, no, pues espérate, al ratito nos acordamos o ya mañana o algo así. Pero yo creo que, o sea, los dos desde un principio estuvimos en común acuerdo en que, o sea, eso existe. Y yo sé que eso existe porque a mí sí me han pasado muchas cosas. A él no tantas, pero sabe que existe. ¿Por qué? Porque sabemos que si existe lo malo, existe lo bueno y viceversa. Sí, entonces, claro, al final de cuentas vas a ver que siempre existe algo más allá, ¿no? Sí, siempre tiene que haber una contraparte. O sea, si crees en Dios, vas a tener que creer en el diablo. Fuerzas. Sí, siempre tiene que haber una contraparte porque no puede ser todo bonito ni todo feo. Tiene que haber un equilibrio, un punto medio. Entonces, pues, o sea... Y luego la parte también de que, o sea, existe... Creas o no creas, o sea, creas o no creas, ahí está, existe, ahí va a estar. Sí, de hecho sí. Porque hablábamos del tema de la brujería. De que muchas de las veces dices tú, bueno, es que yo no creo en la brujería porque... No, a lo mejor te niegas a no creer. Pero dice, no, es que a mí no me pueden hacer. Pero nosotros sabemos de gente que dice, es que a mí no me pueden llegar. Y al final de cuentas te hacen una brujería. Sí. ¿Creas o no creas? Es como que no crees y tienes la brujería hecha, pero... Si no crees, como que es como si se añejara y más te va haciendo daño y más te va haciendo daño hasta que acaba contigo. O sea, en realidad somos seres humanos, somos energía y tú hasta le puedes hablar un vaso con agua. Está científicamente comprobado que si tú bendices el agua y tú dices, con esta agua... Ya se imaginan, ¿verdad? Ya me va a ir bien y todo. O sea, es científicamente comprobado que se puede cambiar la calidad del agua según lo que tú le digas, inclusive también con las plantas. O sea, somos energía, los seres humanos. Completa. Y es inclusive que es imposible que la gente diga, no, es que a mí no me hace nada o yo no creo. Sí, o sea, literal, yo sí creo de un tiempo para acá, bueno, de unos años para acá, que en realidad sí la energía en un ser humano, cuando la sabes desarrollar, es muy fuerte para bien o para mal. Así es. Y también, pues... mucha gente ha muerto por la ignorancia de decir, es que a mí no me llega la brujería, es que a mí no me pueden hacer nada, cuando les hacen a veces trabajos bien fuertes y por ignorancia decir, es que yo no me quiero atender porque eso está mal, entonces mueren porque por un trabajo que le hicieron de brujería. Y es ignorancia porque, o sea, yo por ejemplo, si yo sé que yo estoy mal, yo busco por todos los medios, todos los medios, pues tanto medicina como pues espiritual. Con muchas de las veces que pues también tomas los casos de, estamos hablando de algo emocional, que dices, no, es que prácticamente esta persona está mal, ¿no? Psicológicamente. Y
recurren a un exorcismo y por qué también te sanas, porque también existe la posesión demoníaca, ¿eh? Sí, En sí, la sí, sí. Goetia, en cualquier lugar, la posesión demoníaca existe y te llega. No sé realmente ustedes, chicos, si han vivido alguna experiencia de tanto de brujería o de posesión o de fantasma. Déjenme les cuento una historia breve que escuché sobre un señor que era taxista. Entonces dice él que él fue a una casa a recoger un pedido. Ya ven que ahora se utiliza mucho de que hay taxis que se dedican, de una marca reconocida, que se dedican a recoger paquetes y pues ya te lo mandan al domicilio. Entonces dice él que él recogió un peluche con una persona, con una señora. No, pues que este peluche tan y a tal dirección. Total, lo recoge y cuando lo recoge, él lo lleva a la dirección. Cuando él llega a esa casa, dice que vivía un señor con su niña. Entonces cuando él sale, pues no, que un paquete, muy bien, sale la niña. Y dice él que era un peluche muy grande, pero dice, en el transcurso que yo iba hacia la dirección o hacia la casa, dice, yo sentía como que una vibra extraña, dice, empecé a sudar y me empecé a sentir como desesperado. Desde que la señora subió el peluche, yo me empecé a sentir como mal, como pesado. Entonces él comenta que cuando él llega a esa casa, pues que la niña, no, pues que el pedido da nombre de tal, no, que sí, el señor lo recibe. Entonces cuando la niña ve el peluche, que ella lo abraza y que, ay, me encantó y que bla, 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 era como un regalo de cumpleaños, creo, ya recordé. Entonces cuando la niña ya lo abraza, pues ya se meten y todo, total. Dice el muchacho que pasa, creo que 2 años, que pasa 1 o 2 años, no recuerdo bien. Y dice que cuando él regresa a esa casa, por aras del destino, le toca ir a esa dirección. Dice que él no recordaba la dirección, sino hasta que llega a la casa es cuando él se da cuenta que era en esa casa donde él había dejado ese peluche. Y sí sé que le quedó muy grabado porque dice, me sentía súper mal. Dice, ya hasta cuando bajé el peluche fue que me di cuenta que era eso. Pues total, dice que cuando él llega a esa dirección, que sale un señor así viejito, y luego ya decía pues que él como que lo quería reconocer. Entonces cuando ya él ya ve que llegó el taxi, que se asoma, pues que se vuelve a meter a la casa y saca a la niña, a la misma niña en silla de ruedas, pero decía que la niña estaba delgadita, o sea, así un palito, o sea, literal un palito. O sea, que fue como un efecto de brujería. Sí, como un efecto de brujería. Entonces, que la empieza a subir al carro y todo, pues ya saben, ¿no? La silla de ruedas. Entonces ya cuando se suben, empieza a platicar con el señor y le dice, oiga señor, yo hace tantos años o 1 año o 2 le traje así, ya había venido para acá. Y luego le dice el señor, sí, pero dice que él que era impresionante cómo el señor en tan poco tiempo, bueno, literal en tan poco tiempo, había envejecido tanto. Y la niña, como de estar una niña sana, que literal se veía sana, o sea, se volvió un palito. Y la niña dice que es súper débil, así, pues que literal casi no hablaba la niña. Y que la llevaba a un hospital porque le iban a hacer unos estudios. Entonces, cuando él estaba platicando en el transcurso, dice que el señor le dice que desde que él le había llevado ese peluche de esa persona que se lo había regalado, que la niña había empezado con esos problemas y que en la casa de él habían surgido muchos, pues, infortunios, se le podía decir. Que se empiezan a escuchar cosas y... Cosas, decía que ya habían cosas, que les iba mal en el dinero, o sea, una serie de cosas muy fuertes. Y dice que a él esa historia lo marcó bastante, o sea, porque dice, es impresionante ver cómo el señor envejeció. Dice que yo lo vi y, o sea, lo quise reconocer, pero dije, ya hasta que se subió que lo vi bien, dije, si era el mismo señor, o sea, canoso. Tú lo veías, era un señor joven, fuerte, muy, muy joven. Dice, y lo veías y era un viejito así de 60 años, 70 años, o sea, un cambio muy drástico. Sí, no, y es que a final de cuentas también para saber con qué deidad, o sea, saber con qué deidad es con lo que te mandan realmente, pues, la brujería, ¿no? Porque, bueno, yo tengo entendido que normalmente la brujería funciona de varias maneras, porque a mí, bueno, cuando me empecé a estudiar muchísimo del tema esto, me decían, oye, por ejemplo, que la sal, ¿no? Que el limón y que fueron y le aventaron una cruz de sal y que esto y que aquello. No, pues eso nada más es como un conductor que te va a llevar. Como a final de cuentas, ya después cuando empecé a leer a Carlos Castañeda, que me empecé más a meter en las profundidades de Jacobo Greenberg, empecé a ver que tiene que ver muchísimo la conciencia. La conciencia tiene que ver mucho y sobre todo la intención. Y cuando va gente ahí conmigo les digo, es que no va a ser tanto lo que te va a hacer mal que la sal que te tiren, sino con la deidad que te estén trabajando. Sí. Porque a final de cuentas esa va a ser la que a ti te va a hacer que algo te suceda. Sí, ya sea que te manden la Santa Muerte, no sé, X deidad y te puede llegar, ¿verdad? Porque justamente como lo dices, la intención creo que es como que la base de la brujería, ¿no? Sí, es la base. Sea, incluso, o sea, lo que decían de las energías y todo,
puede que no te estén haciendo brujería, pero si alguien te tiene envidia, o sea, puede Con que algo eso. con eso, o sea, la energía de la envidia puede ser tan poderosa que te estén bloqueando de cierta forma. Ya inclusive puede ser como que hasta la magia así en una forma astral, ¿no? Pero ustedes, chicos, por ejemplo, ¿han tenido alguna experiencia paranormal cuando ustedes han hecho sus exploraciones? Se fue. Es que se escuchaba nada más. Sí. Bueno, ahí en el Torreón lo que les platicaba es que es el Torreón, sí, es el Torreón. Ajá. Entonces, bueno, llegamos, les platicaba, nos protegimos ahí con el salmo de que leíamos al principio. 91. Ajá. Entonces estuvimos recorriendo pues, el panteón. En realidad yo digo, como no vamos, posiblemente sí estén pasando cosas a nuestro alrededor, pero vamos concentrados en algunas otras cosas que no nos damos cuenta bien qué es lo que pasa. Y en las grabaciones de repente escuchábamos silbidos o chistidos, que digo, pueden ser del mismo ambiente o no. Pero, por ejemplo, esa vez fue cuando te metiste, como que había un árbol que se había caído, un pinabete, y había caído sobre unas lápidas. Entonces se metió así como que a ver, y en eso nosotros vimos a una persona que venía caminando. Pero, Ay, nos asustó tanto eso, porque dijimos, una señora entre 12 y 1 de la mañana, ¿qué está haciendo aquí una señora? No. Sí. Sí. Y dices, no, esto no es normal. Sí, nos asustamos bastante. Entonces, ya la señora gritó, buenas noches. Ajá. Entonces ya como que ya nos relajamos poquito. Ajá. Y ya vimos 2 niños que venían, o bueno, jovencitos que venían caminando también enfrente de ella. Ajá. Entonces, ya nos topamos, coincidimos y nos estaban Oye, platicando. Saúl y la señora con cuernos. Buenas noches. Un Una cola y todo. Con alas. No hubiéramos salido corriendo de volada. Aquí se acabó la exploración. Hasta luego. Entonces la señora nos estaba platicando que a los niños, a sus hijos, les gustaba mucho ir a los panteones, a grabar, a tomar fotos y a todo eso. Entonces les platicaba también que al principio el velador al que le pedimos permiso de entrar al panteón era muy insistente en preguntarme qué día íbamos a ir. Yo fui un lunes a pedir permiso y él me decía, ¿pero qué día van a venir? Entonces yo le decía, no, pues martes o miércoles. Y dijo, bueno, si vienen el martes tengan cuidado porque normalmente los martes es cuando hacen cosas aquí. Sí, De tus que trabajos. brujería. Ajá. No. Entonces dijo, fíjense muy bien en los tipos de vehículos que se ponen aquí afuera, Ajá. para que tengan cuidado. Dijo, porque posiblemente no lo vayan a dejar entrar. Entonces, nosotros o sea, creo que eso lo subimos hasta después. Ajá. Entonces, nosotros fuimos un miércoles y ya, todo normal. Pero sí había señales de cosas que estaban haciendo ahí. Que habían hecho. En el piso había quemaduras y todo eso. Cuando nos topamos a este chavo, él nos confirmó eso. O sea, nos dijo bien, no, dijo, se hacen tales días, nosotros hemos venido y hemos tomado fotos desde afuera. Incluso en su celular traía unas fotos donde se veían como los círculos de fuego. Ajá. Y que él menciona que él había visto personas levitar entre los círculos de fuego donde hacían todos esos rituales. Creo que ya fue lo máximo que... Sí, fue lo que más. Más así estuvo muy impactante. Porque sí anduvimos caminando casi por todo el panteón. Ajá. Y nos metimos también era como un mausoleo subterráneo. Ajá. Y yo dije, pues no ha pasado nada hasta ahorita. Déjame meter a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Sí, sí, y así tal cual, o sea, me metí con una linterna y una cámara, sí, creo que la cámara con con un estabilizador y todo. O sea, ya prácticamente esas lápidas pues estaban la mayoría descubiertas. Ya descubiertas. Había restos en el suelo, había algo como café, algo que parecía como ladrillo. Que Se me hace que haber sido como cascarilla, ¿no? Algo así que se hizo mucho en santería. Ajá. Bueno, el chiste fue Ajá. que sí, en ese ratito tú me dijiste, eso no lo toques porque eso se me hace que es algo más turbio. Dije, ok, bueno, pues ahí respetamos. Eso no. Oye, justo te iba a decir eso. ¿Y no les daba miedo como que decir, güey, no me vas a pisar algo que no debamos y sabes? O sea, porque la gente deja los trabajos ahí, ¿no? O también irte a una tumba, o sea, que te puedas ir porque son panteones muy viejos y... Sí, yo lo que más pasaba por mi mente dije, un murciélago que me vaya a morder y me vaya aquí a dar rabia. A convertir en Ya vampiro. sé, te vas a convertir en Batman. Sí. Te vas a convertir en Batman. En Batman. Dicen que las heces
las heces del murciélago son muy tóxicas al olerlas. poco? No sé si también al tocarlas, pero al olerlas es medio tóxico tocar las heces del... Ándale, mira. No, ya es lo que yo les platicaba, que hacer una exploración urbana, la verdad, mis respetos, porque es algo que se tiene que, para empezar, planificar bien, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Tener cuidado, pero más aparte, como yo decía, puedes arrastrar alguna deidad, alguna entidad, a lo mejor ahí estando en el panteón, porque sí puede pasar que puedas absorber alguna brujería, no sé, alguna posesión. Pero también te conlleva lo físico de toparte, no sé, con algún animal. Aquí en la comarca lagunera hay serpientes venenosas como la víbora de cascabel, te puedes topar con algún animal o alguna persona que normalmente use sustancias y pueda querer hacer daño, ¿no? Que a lo mejor, pues no sé, hay algunos alucinógenos que quieran pues a lo mejor atacar. O sea, es de mucho respeto, pero sí, la verdad, mi respeto, chavos, porque sí es con mucha precaución, ¿eh? Es que, de hecho, también por eso lo pensaba mucho en elegir qué lugares poder visitar. Sí, porque, o sea, algo que más nos daba miedo era pues nuestra seguridad física, o sea, justamente lo que por mencionas, que hubiera personas que nos quisieran lastimar, pues ya, pues físicamente, ¿verdad? Sí, aquí aplicar la de le tengo ahorita más miedo a un vivo que a los muertos. Sí, exactamente. Mujeres. Ajá. O sea, a grabar. Un grupo, ¿cuántos salían en total? Es que eran, bueno, los que íbamos a las exploraciones éramos 5. A una nada más fuimos él y yo solos. Bueno, y otra persona que le gustaba regalar dinero. Es que la vez que fuimos al panteón de Esperanza. De la Esperanza. Lo miró a la mente. Íbamos 3, justamente una persona que se iba mucho conmigo, pues andaba siempre conmigo. Y él, en un momento lo tuvimos que bajar porque se escucharon ahí cosas medio raras en el panteón. Entonces le pedimos la ayuda para que también escuchara y que nos ayudara con las luces. Entonces, en el momento que se bajó y se guardó el celular, en ese momento se le cayó el dinero que nos habían pagado de la música. Digo, por eso menciono que le gusta regalar el dinero. Pagó cover ahí en el panteón. Pero bueno, ya como que hizo un pago. Dijeron los muertitos, véngase, no, porque de hecho, fíjense, era lo que les iba a decir. Cuando vas a un panteón, bueno, yo tenía entendido, ¿verdad? Yo normalmente para ir a un lugar así sí la pienso porque soy medium y he estado en lugares donde siento la energía súper mega cañón y estoy de que, ¿sabes qué? Ya mejor ya me voy. Ya mejor ya me voy y mejor ahí se ven. Pero yo sabía que cuando vas a ir a un panteón tienes que pagarle a lo que viene siendo el varón del cementerio, que es algo que nace muy antiguamente desde Cuba, desde la antigua magia, desde Nueva Orleans también hay mucho eso. Y tienes que dar un pago, ¿no? Tienes que dar un pago a lo que viene siendo. Entonces ¿ustedes hacían eso de dar un pago? Nada más era que se metían una ofrenda. Nosotros lo que siempre tratamos de hacer sí fue, o sea, siempre con respeto. Siempre respetar. O sea, para empezar siempre nos protegíamos con el salmo que mencionaba Saúl. Y siempre era todo con respeto. O sea, nunca fue, o sea, ni ser grosero, ni con una tumba, ni con una lápida, ni con un ente, ni con nada. Siempre era... Ajá, sí, exactamente. Y cuando regresaron de las exploraciones, ¿no se sentían pesados? Así como que, oye, no pude dormir o así. ¿Nada? No. Ni pesadillas tampoco. No, a mí lo más que me llegó a pasar fue, yo creo que sí fue después de la visita al Panteón de la Esperanza, que escuchaba en las noches ya cuando me iba a dormir, como si anduviera una canica en la azotea. Siempre. O sea, me duró como 2 semanas. Que lo escuchabas. O sea, ya estando de que apagando la tele y que déjame duermo, era de que se empezaba a escuchar así como que la canica. Como si rodara. O sea, como si rodara de un lado a otro. Y yo decía, no tiene sentido, ¿no? Una canica, pues aparte, es difícil que se mueva con un aire, tiene que estar haciendo mucho aire para que se mueva y más de un lado a otro. A lo mejor se mueve hacia una misma dirección y ahí se queda y ahí se queda, sí, normalmente. O sea, pero se escuchaba como si, pues sí, como si le dieran vuelo. Pero no me daba miedo, me causaba mucha intriga. De hecho, sí llegó un momento que dije, a ver, déjame subo. Pero dije, me tengo que bajar, luego tengo que subir la escalera, luego ya es noche, la verdad nunca lo hice. Pero sí es algo que no está bien, porque ya inclusive, no sé si en el primer episodio o en el segundo, conté la historia que me pasó a mí, así breve les cuento así de mi casa, que igual también escuchábamos así una canica que rodaba. ¿Se acuerdan que les platiqué? Sí, de las cuando Lala lanzó unas pelotitas que las aventadas y prendían. No sé si les tocó. De Gamesa. Sí se escuchaba mucho, como que mucha gente sí se quejó. O sea, se extendió como tipo así leyenda, porque era como la de los tazos malditos, ¿no? Que al que le salía a la Elvira algo así.
Oiga, yo chicos, si ustedes nunca llegan a ir a la Quinta Italia, de aquí de Torreón, a explorar. No, lo tenemos también en el mapa. Porque si hay algo a mí que miedo me dé, bueno, yo he escuchado de personas que han dicho que en la Quinta Italia los vecinos sí escuchan muchísimos lamentos. Yo sí he visto muchos reels y he sabido que los vecinos de la Quinta Italia escuchan los gritos de las personas, que pues ahí el caso muy fuerte que hubo, ¿verdad? Sí. Sí, también hay varias que han hablado de... Es que sí hay varios lugares de aquí de la comarca lagunera. Uno de ellos, no sé si recuerden, fue la casa de Nicho, de Gómez Palacio, donde fue un psiquiátrico. Sí. Y pues esta persona abusaba de los enfermos, y sí, los vecinos también se quejaban muchísimo porque ya después de que el hospital dejó de funcionar, escuchaban las torturas. O sea, a final de cuentas como que se queda plasmado. ¿En el hospital les pasó algo así? ¿No escucharon? A nosotros así en sí, no, porque la verdad yo creo que por eso fue el primer sitio al que decidimos ir. Porque, o sea, ya no estaba literalmente abandonado. Ya estaba ahí, ya estaban pues en construcción, ya habían tumbado varias casas, ya habían desmantelado, o sea, ya muebles del hospital, ya no había nada. No había. Pero antes de ir, nos mencionó un compañero de donde trabajamos nosotros en la música, que él se dedica a la compra y venta de chatarra. Entonces dice que en una ocasión le dieron oportunidad, consiguió ahí un permiso para poder ir al hospital y pues ayudarles a descombrar, a sacar lo que ya no servía, a tirar cosas y así. Y pues obviamente eso le beneficiaba en su negocio, ¿no? Pero dice que cuando iban sonaba mucho un teléfono. Había un teléfono, no sé en qué, creo que en la planta de arriba, no sé en qué área. Y dice, güey, sonaba el teléfono. Estábamos ahí sacando cosas y de repente sonaba el teléfono. Y no sabemos por qué. Si, pues ya, o sea, ya el hospital general ya tenía años funcionando. Y nosotros dijimos, pues ojalá y cuando vayamos, si esté sonando, y pues a ver qué dice, ¿no? A contestar llamadas. Nos cuenta, una llamada del más allá. ¿Dónde? Sí vimos, yo no me acuerdo de haber visto un teléfono allá arriba. No, ya no había nada. O sea, ya no había nada. Pero sonaba. Ya estaba ahí una persona que se encargaba de velar el edificio. Te digo, ya había varias remodelaciones. O sea, ya estaba. Para empezar, ya no teníamos el miedo, la intriga de, ay, nos vamos a topar una cama de un quirófano o algo así, ¿no? Sí. O sea, ya veo que había más protección. Sí. Ok. Oigan, ¿cómo se llama el teatro que está donde está la Plaza Mayor? ¿Nazas? Isauro Martínez. Es el más viejito, ¿no? Es de los más viejos. Elisauro Martínez. De la Matamoros. Yo llegué a ir son los más bonitos. a 2 graduaciones ahí, porque estaba en el Cebeta 1 de la partida, y ahí hacen las graduaciones, o sea, ahí realizaban los eventos pues sí, para los graduados. Pero fíjense que, pues como estábamos en la banda de guerra, pues te pasan ahí que tras bambalinas y que todo eso, y la verdad es que, bueno, en ese tiempo yo no creía tanto en todo esto, pero yo me acuerdo que en ese tiempo que yo andábamos ahí que atrás y que ándale, que súbete, que para acá y que fórmense. La verdad es que entre bambalinas y entre los pasillos se siente una vibra muy fuerte, o sea, la verdad se siente muy, muy pesado. O sea, no sé si han ido, pero de verdad que ir ahí sí está como que un poco fuerte la energía. Yo sí he escuchado mucho del teatro Isauro. De los teatros. Justamente yo en primaria salí en una pastorela. Y nos llevaron a presentarla al M. Alvarado, Alberto M. Alvarado en Gómez. En Gómez, el que está en la entrada, ¿verdad? Sí, Gómez. En la entrada de Gómez. Entonces, pues nosotros nos andábamos paseando, pues éramos niños, andábamos paseando en todos los camerinos, o sea, como que tiene varias plantas, varios pisos de camerino. Entonces estábamos así. Y yo me acuerdo que yo no vi nada, pero sentía una vibra súper pesada, como lo que comentas tú. Súper fuerte. Sí, muy, muy, muy pesado. Sí. En esos lugares. O sea, te da miedo como que... Bueno, a mí me daba como cierto temor, o sea, pasar por los pasillos, porque sí son oscuros, pero ¿estás de acuerdo que a veces hay pasillos oscuros que tú dices, pues rápido, paso y no pero pasa como nada? Que sientes. Pero, o sea, vas pasando y sientes pesadez, sientes como algo raro, o sea, raro. Sí, sientes el nervio, sientes como que mala vibra. Sí. A mí donde me ha pasado es en la Casa del Cerro. Yo no había ido una vez que fui, que dijiste, vamos a la Casa del Cerro, sí me llegó a pasar de sentir esa energía. Sí. Y aparte la misma chava que estaba ahí nos decía que muchas personas escuchan un teléfono que suena ahí, no sé si ustedes han escuchado. El que está al inicio en la Casa del Cerro, que escuchan que el teléfono suena y en las noches, pero el teléfono no tiene una conexión, o sea, no. Como el de la... No está conectado. Como el de la 71, ¿no? No me sé la historia de la 71. No, creo que
bueno, dicen que cuando alguien va a fallecer en el hospital de la 71, Ajá. no sé si pueda decir qué hospital es, pero... Sí, pues yo sí conté la vez pasada de la 16. Sí. bueno. Ay, si nos está viendo un paciente, no se asusten, es mentira, no se crean. Bueno, dicen que cuando alguien va a pasar a mejor vida, Ajá. uno de los teléfonos que están afuera, de los que les echaban monedas, ya ven que Sí. pues ya tienen muy Sí, poco pues uso. ya no. Suena, o sea, que la gente ha contestado y pues no es nadie. Pero dicen que suena justo antes de que va a fallecer. De que va a fallecer una Eso cuenta la persona. leyenda, ¿verdad? Nunca he sabido de alguien que sí me confirme esa historia. Cuenta la vez que fuimos al Panteón de la Esperanza, lo que nos asustó. Porque sí nos asustamos bastante. Sí. Sí, es, No, es no. lo que les iba a comentar ahorita. Precisamente volviendo al tema de los cementerios, de los panteones. En esa ocasión, para empezar, yo creo que fue la exploración que hemos hecho en una hora menos adecuada. Porque ya. Entonces, ¿pasaba después o de las más 12 de la adecuada. noche? Sí, ya. Sí, 3:33. iban a La ser hora las del 3. diablo. Iban a ser las 3 y ahí nos dieron las 3. Y duramos yo creo que hasta las 3:30, a lo mucho, por lo mismo. Entonces, llegamos, dijimos, ¿sabes qué? ¿Sí o no? No, pues sí, que al cabo ahorita, pues todavía no tenemos sueño, vamos. No, pues que sí, total, nos acompañó esta persona, el buen Misael. Le mandamos ahí un saludo. Total, llegamos. La gente que sabe cómo es un panteón de rancho, pues imagínenlo así tal cual. Es nada Está más la intemperie. un entronque de una carretera que está medio pavimentada y está el panteón y alrededor pues no hay nada. Hay mezquites, hay hierba, hay no sabemos qué tanta cosa. Entonces, pues ya nos bajamos, igual nos protegimos como siempre lo hacíamos en cada exploración. Y de pronto pues empezamos, ¿no?, a ir entre las tumbas, entre las lápidas. En ese momento estábamos innovando o probando con pues era una aplicación, ¿no? Era una aplicación donde supuestamente pues nos iba a detectar mediante frecuencias algunas ¿Alguna entidad, psicofonías. ¿no? alguna entidad, algo que nos estuviera queriendo decir algo. Lo íbamos intentando, esa vez íbamos nosotros con los dos con las dos manos ocupadas, o sea, si se nos atravesaba alguna otra cosa, pues no nos íbamos a poder defender. Ajá. Entonces andábamos así entre las tumbas y todo, y nos empezamos a dar cuenta de que el panteón ya se estaba expandiendo. O sea, como que ya el panteón como que ya había llegado a su límite y ya habían deshiervado otra área más hacia atrás. Sí. Y ya veías unas tumbitas un poquito más nuevas, más recientes, incluso hasta más bonitas. Ya la gente como que ya la quiere poner pues sí, como todo, ¿no? Se va modernizando conforme al tiempo. Sí. Y de pronto pues empezamos a escuchar así como que una risa. O sea, hasta ahorita no sabemos cómo describirlo si Pero era risa de hombre, de mujer, niño, ¿qué onda? Macabra o juguetona. Sí. Y luego de ¿En el repente Spirit Box? no, nosotros. Ya habíamos dejado el Spirit Box. Ajá. Estábamos dejando, ¿verdad? Sí. O sea, ustedes lo escucharon a lo lejos. Sí. Sí. Ok. Haz de cuenta, estábamos como que en el borde del como lo nuevo del panteón. Ajá, del panteón. Y de repente se empezó a escuchar esta pequeña risita. Ajá. Sí, o sea, tú mirabas y pues ya no veías nada, se veía todo oscuro. Si acaso por la luna y las estrellas y todo eso. Y empezamos a escuchar esa risa. Pero seguida de esa risa se escuchó otra. Y luego otra. Y luego se escucharon, no sé, como unas 10, 12 risas así al mismo tiempo. ¿En serio? Todas. Al fondo. Y nosotros en ese ratito fue de, no mames. Y yo, vente. Y tú, no, vente para acá. Sí. Me dijo, baja la luz. Y dije, pues no, o sea, se escucha muy lejos, no creo que nos vayan a Oigan, ¿y eso alcanzar. no lo tiene grabado en su canal? Sí, está grabado. Ah, está ok. grabado. Ah, ok. Sí, se escucha ahí, es un fragmento de un clip que subimos donde se empiezan a escuchar, o sea, y te digo, no sé si llamarle risa, no sé, porque a mí, tal vez por el miedo, lejos de que me dé miedo, o lejos de llorar, o lejos de, me empiezo a reír. Ah, Sí, como o sea, que te da como que esa risa nerviosa, ¿no? Ajá, sí, risa nerviosa y yo digo, sí, no pasa nada, no me alcanzas, que no sé qué. Porque pues a lo mejor esa es mi manera de defenderme o de protegerme a mí mismo. Digo, si me hago chiquito, yo creo que le doy más poder a lo que Sí, me sí. está queriendo asustar, ¿sabes? Y en ese ratito sí me dijo luego mi canal, baja la luz. Y se empezó a hacer para atrás y le dije, vamos a ver qué es. Pero sí, ya me dije, nah, pues ¿para qué vas? Pero nunca vieron nada más No. escucharon. Nunca vimos, o sea, algo así, no. Seguido de eso,
empezamos ya así de que no, pues sabes que ya vámonos no, bajamos a nuestro amigo Misael, se bajó, sí, pagó su cover, nos empezó a ayudar ahí con una lamparita y todo, nos sentamos, nos recargamos pues un poquito en una tumba y de repente te recuerdas que se escuchó también algo había un pinabete. Ajá. Había un pinabete como que al centro. ¿Haz de cuenta? Todo ¿En esto el centro del panteón? Eso era el Panteón Nuevo y aquí está el el pinabete. centro. Ajá. Ahí está el pinabete y se empezó a escuchar como un aleteo. Pues puede Ay, ser unas palomita, lechuzas. puede ser una gallina que se perdió por ahí, una lechucita. Y yo me acuerdo que yo fui y pues a lo mejor ahí sí fui algo imprudente y sí dije, ¿quién anda ahí? ¿Quién es? O sea, como que... Hola. Tú le empezaste así como que a hablar, ¿no? A ver, Sí, ¿qué sí. te respondían? Yo dije, y también decir, oiga, pues no queremos incomodar, y ahorita ya nos retiramos, Oye, Lalo, tú así, señora bruja, no queremos incomodar, usted sigue haciendo sus cosas, ya Sí, nos vamos. sí. Y nos vamos. No, pues es que, o sea, te digo, no sabes si puede ser alguien bueno o alguien malo. La realidad de las cosas es de que también se le dice que pues un panteón le llaman camposanto también. Sí, es un lugar santo que se supone que es santo. Entonces, ya después de eso ya empezamos a decir, no, ¿sabes qué? Ya vámonos. Porque creo que en ese inter también como que llegó y se estacionó un carro. Ajá, no sé qué iban a hacer, no sé quiénes iban ahí. Pero dijimos, no, pues ¿para qué ser inoportunos? ¿Para qué problemas? Sí, claro. Dijimos, no, ¿sabes qué? Pues ¿cuánto llevamos? Creo que justamente duramos 30 y tantos minutos. O sea, de 3 a 3 y media, 3:30 y tantos. Y dijimos, no, pues ¿sabes qué? Pues, ¿Y el vámonos. carro los vio cuando estaban ahí ustedes o no los vio? Nosotros creemos que sí, porque traíamos luces. Es que también intentamos bajarlas. Ajá. ¿Qué hora era, 3:33. 3 y cacho. ¿Cuando recién llegaron? No, cuando recién llegamos iban a ser las 3. Porque nosotros íbamos terminando de trabajar a las 2:15 y en lo Y que se llegamos. rifaron. Y nos fuimos. Y fíjate que eso de los panteones, yo he escuchado mucho que cuando supuestamente son como risas, que escuchas aleteos, son personas que son como brujas, pero hay como una teoría de lo de la Llorona, no sé si han escuchado que, por ejemplo, dicen que son 3 llantos, ¿no? Que uno primero lo escuchas muy lejos, otro más cerca, otro tras de ti, pero que cuando lo escuchas más lejos es cuando está ahí contigo y que cuando ya lo escuchas más lejos, sí, pues, o sea, no sé cómo está, viceversa. Y yo había escuchado porque mi mamá es de un rancho de Zacatecas y en ese panteón, o sea, la gente va mucho a lo que es brujería. Y siempre escuchan esas risas, así como tú dices, y dicen que eran brujas. Entonces igual y normalmente mi mamá nos platicaban que mis abuelos decían que iban así como que a veces a espiar cuando estaban jóvenes y que vénganse. Y cuando se asomaban, o sea, miraban a las mujeres que transmutaban, que se convertían en aves y que volaban. Ajá, nahuales. Ajá, que volaban, que hacían círculos de fuego para purificar y cualquier cosa. Y me recordó mucho la historia que contaste tú, Lalo. Ajá. Sí, también un conocido también me llegó a platicar. Él trabajaba, andaba en los trenes, custodiando trenes. Entonces él, cuando ellos salían mucho a Felipe Pescador, parte de Zacatecas, dice que pasaban por un panteón y precisamente vieron unas brujas porque estaban, sí, o sea, se veían unas bolas de fuego. Y que otro compañero dijo, no, agáchate porque son brujas. Pero sí eran las 3 de la mañana, lo que dice era la madrugada, cuando pasaron por ahí, que estaba, estaban en su mero apogeo las brujas haciendo sus cosas. Sí, que pero normalmente sí, a esas horas es cuando más empieza como que a ver, ¿no? Cuando sí, más de hecho, sí. Ajá. Oye, Saulo, ahí nos tenías una historia sobre un exorcismo que me comentaste ahorita. Ok. ¿Quieres contar tú primero el tuyo o...? A ver. Bueno, también pues ya ahí está en nuestro canal. Le pasó a también a alguien de mi familia, no directamente, pero sí directamente de un familiar mío que pues en paz descanse, ¿verdad? De esto ya tiene tiempo, ha de tener yo creo que unos más de 50 años, unos 60 más o menos. Y esto pasó en un ejido de San Pedro, Coahuila. Pues trata de una muchacha que tengo entendido que pues era muy linda.
O sea, y no linda tanto físicamente, sino que mucha gente la quería, muchos, muy amable, ¿no? muchos hombres la pretendían, Ajá. pues tenía pretendientes. Y pues de pronto ahí mucha gente se toma muy a pecho de que en la guerra y en el amor todo se vale. Todo se vale. Entonces, había hay un interesado por esta muchacha que, o sea, la quería y A fuerzas. a toda costa, y dijo, ¿sabes qué? Pues me voy a lanzar. Desafortunada o afortunadamente, pues esta mujer lo desprecia, Rechazó. o sea, pues le dije, Lo ¿sabes qué? batea. Ajá, no te puedo corresponder. Ujú. Discúlpame, todo bien. Y pues este chavo pues se empieza a poner mal, ¿no? O sea, histérico, que supuestamente que entra en depresión, empieza pues tal vez a tomar, no sé, empieza a tomar una actitud muy, pues a lo mejor hasta depresiva, pudiéramos decirle tóxica. En aquellos momentos pues no les conocían la palabra, ahorita ya es muy común. Sí, sí. Pero pues obviamente, ¿no? Su familia lo notaba, Ujú. su mamá lo notaba. Y muchos sabían y conocían de que esa señora, la mamá de este chavo, Ujú. pues hacía ese tipo de trabajos. Ujú. Entonces, dice que se platica que en una ocasión le hicieron llegar un plato de comida. Allá en los ranchos se utiliza mucho que Sí, de que te mándale el llevan. taco a tal persona. Sí. Sí. Y mándale taco a este y a este y a este. Ujú. No, pues que está bien. Entonces, creo que sí hicieron un evento. No sé si fue para disfrazarlo o no sé para qué. Pero le hicieron llegar este taco hasta la puerta de la casa de esta muchacha. Entonces dicen que pues la muchacha pues ingirió la comida. Y dicen que al paso de los días, pues la muchacha se empezó a sentir mal. Y se empezó a sentir mal, decaída, débil, al punto de que cayó en cama. Ujú. O sea, y la muchacha ya no se podía levantar. Ujú. Entonces dicen que de pronto pues la dejaron de ver, dejaron de saber de ella, ¿no? Sí. Ya no salía, obviamente. Y dicen que ya llegó un momento en el que entraba la mamá y la muchacha pues ya tenía otro semblante. O sea, ya se miraba de otro color, Ujú. se le miraban pues que sus ojeras, empezaba a oler mal. Y llegó un momento en el que el hermano de esta mujer, que él es mi familiar directo, Ok. el hermano de esta mujer, iba y lo visitaba. Él no podía estar muy seguido ahí porque él estudiaba lejos, estudiaba fuera. Estaba estudiando fuera y cada vez que tenía la oportunidad, pues iba y estaba siempre al pendiente de su familia, no de todos sus hermanos. Pero en ese tiempo que llegó, supo lo que estaba pasando con su hermana y dice que fue a visitarla y que cuando entró él se quedó impactado porque para empezar ya no parecía su hermana. O sea, ya no era esa muchacha que él había vio visto la antes. última Ajá. vez. Y que aparte me platicaba que parecía que caminaba por las paredes. O sea, que se detenía en las paredes. Ajá. Y pues obviamente siempre le faltaba mucho al respeto a la gente. Los maldecía. Cuando pues esta muchacha nunca jamás en la vida fue así. Sí. Pero dice que hubo como que un momento de lucidez. Ujú. O sea, de primero entró y se quedó impactado y no supo qué hacer. Se soltó llorando. Ujú. Yo creo de impotencia, pues no sé Al yo ver, también qué haría. sí, sí, A pesar claro. de que ya he conocido o he visto películas o, ¿sabes? Yo no sé qué haría si lo viera así en Ya persona, en en físico. persona. Sí, en vivo. Se salió, cerró la puerta y pues dice que volvió a entrar y le empezó a hablar. Mira, hermanita, le empezó a hablar por su nombre. Soy yo, soy tu hermano, X cosa. Y que de repente empezaba a llorar. Se bajaba y se ponía en la cama y empezaba a llorar. Y de repente otra vez empezaba a tener ese comportamiento. Después de eso, dicen que para poder romper, o sea, fueron muchas personas, recibieron ayuda, le dijeron quién había sido, que pues obviamente ya sospechaban quién había sido. Y le habían dicho que para romper ese maleficio, para romper eso que le hicieron llegar Esa a través del maldición. alimento, Ajá. tenía que hacer pues muchas cosas, ¿no? Ujú. El papá tenía que ir a enterrar muchas cosas que le dijeron que juntara en la madrugada al panteón de ese pueblo. Y se te van a atravesar muchas cosas. Muchísimas cosas. Vas a ver cosas que nunca has visto. Pero por nada del mundo te detengas. Tú tienes que llegar y tienes que enterrar esto
tal madrugada, porque si no, pues tu hija no la va a contar. No, pues que sí. Y, o sea, se le aparecieron muchas cosas. Entre ellas, recuerdo que lo que más me impactó a mí fue que de pronto vio un guajolote. Un guajolote, un pavo, no sé cómo le quieran llamar. Ajá. Pero pues que era un guajolote inmenso. O sea, era un Grandísimo. guajolote del tamaño de una persona o más grande. Y, o sea, de por sí, bueno, no sé si tengan experiencia con aves, pero las aves son las aves. Yo tengo un trauma con las aves. Sí, yo tengo miedo a las gallinas. Ajá. Pero pues ese es un tema que ya se los platicaremos en otra historia. En otra historia. Pero, por ejemplo, los gansos, Ajá. Sí. saben que los gansos son agresivos, ¿no? Sí. Persiguen, sí. Ajá, los Sí, yo tuve un guajolotes ganso. también. Los guajolotes machos son territoriales, así como los gallos de pelea. Son territoriales. Y al momento de que se pelean, pues, por lo regular se pelean a muerte. Entonces, dice que vio ese guajolote y que dijo, no le voy a hacer caso, no le voy a hacer caso, no le voy a hacer caso. Y que conforme se iba acercando, pues el guajolote se empezaba a esponjar. Ajá. Y pues dice que se le fue, o sea, se le fue a los picotones y a las rasguñadas y a todo eso. Y pues él tuvo que luchar prácticamente contra esa cosa, ¿no? Ese animal. Y dice que iba ya, o sea, iba malherido, iba rasguñado, arañado, con heridas profundas y todo. Y en ese inter creo que también vio como un aquelarre de muchas personas, y que también le empezaron a decir muchas cosas. Le empezaron a maldecir. Esas personas sí no le hicieron nada físicamente, pero le empezaron a maldecir. Muchas cosas, o sea, de que te vas a morir y que púdrete y, o sea, cosas que, pues a lo mejor si te los dice alguien, no le tomas importancia, pero cuando ves a 5, 6, 7 personas Ya lo toman más de- alrededor más de en una serio, ¿no? fogata, Con todos miedo. Sí. y luego entre el monte, tú dices, ay cabrón, pues, ¿qué va a pasar, no? Total, como pudo, el papá de la muchacha llegó al panteón, enterró eso que le habían sugerido que enterrara, y al poco tiempo la mujer que había hecho ese maleficio, pues cayó en cama, se fue enfermando poco a poco y pues hasta su término. Hasta la muerte. Y poco a poco la muchacha fue recuperando su salud, fue recuperando su semblante, fue recuperando todo eso. Tengo entendido que la muchacha sí tuvo una afectación, o sea, sí quedó con secuelas. Ajá. Pero pues a fin de cuentas cumplió su vida, pues ahora sí que lo más natural posible. Pero sí pudo recuperarse de la maldición, pero sí le quedaron Una Secuelas. Pero lo importante es que sí llegó a quedar bien, ¿no? Sí. Fue la buena ventaja. Sí, y pues a final de cuentas esta persona que hizo pues el trabajo, como le llaman, Ajá. pues terminó. Ujú. Sí. Es cuando ahí donde dices que pues no hagas cosas que no, porque no se te Sí, puede sí. regresar, ¿no? Sí, Sí. claro. ¿Y tú, Saúl? Mira, hay cosas que se nos hacen muy impresionantes que no creemos cuando nos las platican, ¿no? Muestra de ello, pues está lo del guajolote o que se caminaba por las paredes o cosas así. Son muchos casos que han pasado ese tipo de cosas como para que no podamos creer, ¿no? Incluso hay esta evidencia documental, video, lo que sea. Científica de todo. Ajá. A la persona que yo conozco, justamente fue algo similar. Hasta le decían la niña bonita. ¿Sí? A ella se relacionó con una persona también de su mismo sexo. Cuando ella se quiso separar de ella, él le dio algo de comer. Ok. Entonces le dio algo de comer y fue a raíz de eso también que se empezó a sentir mal. Se fue a casa de su tía. Dice que se empezó a aventar mucha espuma por la boca. Llegó la Cruz Roja, se la llevaron. A partir de ese momento dice que ella se acuerda nada más de eso, que se empezó a sentir muy mal y que cayó. Se la llevaron al hospital, no sabían qué tenía, los doctores le empezaron a hacer miles de estudios y nunca supieron qué tenía. Dice que cayó también creo que en la 71. Entonces, ahí fue como que lo muero bueno, porque muchos doctores ya ni siquiera se arrimaban. Justo mi tía de ella también era mi tía abuela. Tía de ella, le hacían mucha oración ahí en su cuarto, sí. Creo que estaba, no me acuerdo si estaba sola o no.
No, creo que no. Creo que sí tuvo algunas compañías en su cuarto. Pero me mencionaban mucho que le veían como 3 bolas en su Estómago. Como si estuviera embarazada. Y No se sé le si- movían. Ajá, exactamente, se le movían como Sí, si- porque cuando uno está embarazada se te mueve el bebé y a veces se ve así. Sí, se ven las bolitas una así, bolita, ¿verdad? sí. El codito, o sea, las los piernas. piecitos, sí. Justo. Y que se le vean 3 bolas así. Entonces, tomaba actitudes justo muy, muy agresivas. Decía muchas groserías a su propia familia. Y no me acuerdo si en un momento sí lo tuvieron que amarrar porque se daba levantones. O estaba bien de repente, o acostada o dormida, y de repente se daba levantones así en la cama. Entonces empezaba como que a maldecir. En una de esas justamente cuenta que todos salieron corriendo. Había 3 personas ahí con ella. Salieron corriendo hacia la puerta y dicen que sacó la lengua larga, verde y así como babosa, como hasta el pecho, decían. Sí. Cuentan los familiares. Le hacían bastante oración. Entonces, hasta que un mismo doctor, justo lo que me platicaba, lo que platicábamos, o sea, personas de ciencia, ¿cómo te van a decir? Oye, ¿sabes qué? Es que esto no es médico. Sí. Normal. Sí, no es normal. No es médico, no, o sea, no pueden, no, o sea, médicamente no sabemos cómo ayudarte. Acude con un especialista espiritual, ¿no? Entonces fue donde decidieron buscar a varios padres de aquí de Torreón y dieron con uno que justo no quiso ir, pero les ayudó bastante desde afuera. Oye, Como- pero disculpa que te interrumpa. Imagínate para las personas enfermeras, doctores, que les tocaba estar en ese turno con ella, que es peluznante, ¿no? O sea, en ese mismo piso, qué horrible. Que al final de cuentas que tienes que convivir. Sí. Ah, sí es fuerte. Sí, exactamente. ¿Y luego? Sí, no me imagino la impresión de todas las personas que estaban ahí. Y más de los familiares que eran los que vivían todo. Entonces, bueno, también fueron de las cosas que normalmente se vieron con ella. Cuando ya se empezó a recuperar, me imagino que también por la intercesión de este señor, creo que fue un sacerdote y una persona de otra religión las que como que ayudaron a Una que dualidad. a que se recuperara. Una de las personas que estaban en su mismo cuarto, en una cama de un lado, les decía a mi tía, oiga, señora, ¿dónde está la imagen de la Virgen que tenían aquí? Porque normalmente también como que ya ven que se cierran como la cortina. Sí. Como que entre la cortina se veía un bulto de una imagen que tenían de la Virgen de Guadalupe. Entonces, oiga, ¿sabe que anoche olía muy bonito a rosas? ¿Y dónde está la imagen de la Virgen de Guadalupe que tenían ahí en los pies de la niña bonita? No, es que nunca hemos traído ninguna imagen de la Virgen de Guadalupe. Dijo, no, nunca. Entonces, a raíz de ese día fue cuando como que empezó a recuperarse un poquito más este familiar. Entonces, fue ayuda de las dos partes, ¿verdad? Pero eso fue lo que pasó. Pero así sí a grandes logró rasgos. recuperarse. Sí, ahorita está muy bien. Ahorita está muy Sí bien. pudo liberarse de eso. Sí, qué bueno porque pues a final de cuentas sí te toca. No, y fíjate que hablando de la 71, ha habido, pues yo tengo clientes que les mando saludos, de mismos doctores que me han mandado así personas para hablar de algo ya más espiritismo, Sí. porque no les encuentran una lógica a la enfermedad que pues están viviendo. Sí, porque es algo pues más fuerte. Bueno, chicos, hemos llegado al final, se nos pasó la hora volando y la verdad... Ya llevamos una hora. Sí, Se ya nos pasó una hora. volando y la verdad, quiero agradecer enormemente a los chicos del canal de Bros Paranormal por habernos acompañado, por haber compartido sus experiencias, que realmente es algo muy padre para que los puedan visitar en su canal. Y pues estoy muy agradecido, Saúl. Sí, no, muchas gracias. La mayoría de las historias que contamos aquí también las tenemos en el canal. Para ahí si quieren darse la vuelta, pues ahí que nos visiten también por allá. Lalo. Es correcto, no, pues gracias. Digo, siempre es. A mí me gusta también mucho el tema, digo, por algo hicimos el canal. Y pues nada, o sea, quedaron muchas cosas que contar, pero pues ya en otra Ya oportunidad. haremos una segunda parte para. Sí, ya haremos. para la Sí, segunda parte. si nos invitan, nos invitamos, ahí hacemos Claro que sí. un pachangón grabando 24 horas, no sé, en un panteón, hacemos una cena. No pasa Mira, nada. el Medium ya lo tienes, ya lo necesitas llevar electrónico ya. Y no, pues gracias a todos ustedes. Muchas Hola. gracias a cada uno de ustedes por vernos nuevamente este podcast. Les agradezco a Saúl y a Lalo por haber venido. Y pues nuestras redes sociales por si quieren mandarme alguna historia paranormal para contarlas aquí en el podcast es
en Facebook Ana Pao Valles y Insta Pao del Valle. Bueno, chicos, pues muchas gracias principalmente a nuestros invitados de honor. Fue un gusto tenerlos aquí. Y pues nada, síganos enviando sus historias a nuestra página oficial, síganos en Facebook, síganos también en Instagram, YouTube, en YouTube. Instagram. Y pues denle like a los videos y compártanos por favor para que podamos llegar un poquito más arriba, que esperemos que así sea. Y pues nada, también un gusto tenerlos aquí con nosotros, que estén oyendo nuestras historias y esperamos que les haya encantado, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias y me despido y esperemos aquí nuevamente otra invitación para tenerlos con nosotros. Adiós de misterio. Muchas gracias y gracias. 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 Bye.